lo llevan al Violeta, 3 veces la escuché que le decía: no, papito, por favor, no me haga eso. No, papito, por favor, no me haga eso. A las 5:30 de la mañana la vecina empezó a gritar que había una cabeza. Que era así como un pedazo de torso. Pero el mal olor del asado era vida. Sí. Era carne de una persona. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvo al menos un trauma paranormal de niño. No sé, la Llorona, las muñecas de porcelana o la historia del niño que supuestamente se había muerto en tu colegio, porque yo creo que en todos los colegios más de alguna vez se contó esa historia, de que alguien se había muerto y aparecía en tal lugar. También la oscuridad y los sonidos de la noche que nos hacían pasar los peores rollos del mundo. Yo confieso que hasta hace poco todavía dormía con la luz prendida. Y no eran solo historias, también recuerdo una película que me dejó traumado. Un hombre moría después de sentarse en el baño. Estuve meses psicoseado de que no hubiese nada ahí abajo y no podía cagar tranquilo. También están esos métodos educativos que todos hemos escuchado alguna vez, de un niño que está haciendo pataleta o está llorando y los papás le dicen que lo va a llevar el guardia del mall o el guardia del supermercado o el camión de la basura. Llévese a este niñito que se está portando mal. O incluso está el clásico cuento de: cuidado que te va a llevar el viejo del saco. Y aunque hoy suene como un invento para que los niños se porten bien, la verdad es mucho más perturbadora, porque el viejo del saco sí existió. En Chile, a mediados del siglo XX, Francisco Varela, el llamado asesino de Carrascal, vivía en la calle y secuestraba a niños para meterlos a un saco, abusar de ellos y asesinarlos. Confesó haber matado más de 20 niños y niñas en distintas zonas del país. Su argumento era que el vino me excitaba y me ponía loco, pero su aspecto era tan desagradable que las prostitutas no lo aceptaban. Contó que su ritmo era matar 1 o 2 niños al mes. Fue condenado a pena de muerte y fusilado, y así nace el viejo del saco acá en Chile. Pero en España también hubo un hecho que significó el nacimiento de este monstruo. En 1910, un curandero convenció a un enfermo de tuberculosis de que beber sangre y usar las entrañas de un niño podría salvarlo. El pequeño Bernardo González, de apenas 7 años, fue secuestrado, asesinado y desfigurado en lo que pasó a la historia como el crimen de Gádor. Estos relatos nos recuerdan el corazón de este canal. Por más que lo paranormal nos asuste, la verdadera pesadilla está aquí, porque los monstruos caminan entre nosotros. Y por eso hoy quiero repasar algunos de los crímenes más brutales y sádicos que nos han estremecido como sociedad. Pero primero, ¿sabes cuál es la diferencia entre un chacal y un psicópata? En Chile, cuando un crimen es tan horrible que parece difícil de comprender, los medios no dudan en etiquetarlo como un chacal. Es una forma de decir: este tipo no es humano. Pero un chacal suele actuar con violencia descontrolada, con furia y sin medir ninguna consecuencia. En cambio, cuando nos referimos a un psicópata, hablamos de alguien distinto. Un criminal frío, calculador, que planea cada paso con una frialdad quirúrgica. Un monstruo que no necesita gritar ni desbordarse para ser realmente aterrador. Y así como existen chacales y psicópatas, también hay otros rostros del crimen. En este video vamos a repasar los distintos arquetipos para ver las distintas caras del horror y el crimen que han pasado en este país. Según información preliminar, este sujeto habría violado y habría posteriormente asesinado a un menor de tan solo 3 años. Los maestros que están trabajando al frente igual, también ellos vieron, pero nunca se imaginaron lo sucedido de esta magnitud que estaba pasando. Eran los 2 pasteros, eran alcohólicos los 2. Julio del año 2015. Un departamento en la villa Angelmó fue escenario de uno de los crímenes más atroces de los últimos años. La víctima, Ismael, un niño de apenas 4 años. El responsable, su padrastro, Osvaldo Quiroz Zamora, el chacal de San Bernardo. Durante la ausencia de su madre, tras una discusión, comenzó lo peor. 24 horas de tortura inhumana, golpes con palos y botellas, duchas de agua helada, asfixia y abusos sexuales. Todo frente a los hermanos del niño, obligados a mirar. Cuando la PDI llegó, encontró a Quiroz escondido en una pieza, mientras los vecinos, llenos de rabia, estaban listos para lincharlo. ¡Cuidado que están disparando! ¡Miren cómo se lo llevan al Violeta, Pero el horror estaba en la pieza al lado.
el cuerpo de Ismael, envuelto en un plumón, con un polerón verde y un pantalón con el estampado de Winnie the Pooh. El hermano mayor, de apenas 11 años, fue testigo de todo. Rogó una y otra vez que su papá se detuviera. Estuvo con Ismael hasta el último momento y escuchó sus últimas palabras. «Me duele el corazón», susurró antes de desmayarse. Tomó el cuerpo de su hermanito, lo dejó encima de la cama y se escapó a Peñalolén para avisarle a su mamá y a su abuela de lo que había pasado. Esta niña venía con su mamá también, pues, con la abuela de los niños. Y la señora se le bajó y le dice: desgraciado, lo mataste, lo mataste. La historia detrás es igual de brutal. La madre, Caroline Collao, creció en hogares del Sename y es hermana del tristemente conocido Cizarro, un hombre que todo Chile recuerda por su infancia marcada por la delincuencia. Su vida estuvo atravesada por la violencia, la droga y el abandono. Caroline inició una relación con Quiroz en el 2003, marcada desde el comienzo por celos, golpes y adicciones. Cuando él le pegaba a ella y nosotros le decíamos denúncialo por los niños y ella decía no, pero es que él me mantiene, y ella salía con todos los brazos marcados. En 2007, él fue condenado a prisión por tráfico de drogas. Durante esos años, Caroline comenzó una nueva relación con un vecino, Francisco López, el padre biológico de Ismael, con quien tuvo 3 hijos, pero en el 2013, cuando Quiroz salió de la cárcel, Caroline volvió con él, llevando también a sus hijos, incluyendo a Ismael. Una decisión que muestra hasta qué punto la dependencia emocional y la violencia podían más que cualquier instinto de protección. En 2017, Quiroz fue condenado a 60 años de cárcel. Nunca reconoció lo que hizo, incluso llegó a declarar: «Jamás he violado a mi hijo ni lo he querido matar». Lo más perturbador es que a pesar de la evidencia y el testimonio de su propio hijo, Caroline le cree y aún lo visita en la cárcel. Este caso nos recuerda que a veces el peligro no está ni en la oscuridad ni en las historias que nos contaban de niños. Puede estar dentro de la misma casa, disfrazado de pareja, de padre o de padrastro. Y es ahí donde los monstruos muestran su peor cara. Yo no me gusta matar a ese desgraciado. Yo no quiero irme preso tampoco. Que saco de matarlo y me preso. Prefiero que se haga justicia divina nomás. Que se muera en la cárcel. Papito, no me hagas esto, papito, no me hagas esto. Fueron las últimas palabras que dijo la pequeña Valesca Lobo, de tan solo 10 años. Octubre del año 2006, Calera de Tango. La prensa lo llamó el chacal de Calera de Tango. Pero lo cierto es que lo que hizo Jaime Lobos Farías no fue un arrebato bestial. Fue un acto frío, planificado y perverso. Un crimen que lo acerca más a la categoría de psicópata que de un chacal. La víctima fue su propia hija, Valesca, de 10 años. El motivo: celos enfermizos hacia la madre, luego de que ella lo dejara. La noche anterior, con la inocencia de siempre, la pequeña le dijo a su mamá: «Mamita, ahora vamos a ser muy felices». Julia Pavés, la madre de la niña, indicó que antes que se durmiera le dije: «Prométeme que nunca te vas a ir con tu papá». Y la niña le dijo que no se preocupara. Sin embargo, al día siguiente, el hombre sacó a la menor engañada del colegio Gabriela Mistral, diciendo que iban a ver a su abuela enferma, y la llevó a su casa. Una vez allí, la intentó ahorcar con un cable de una radio. Al fallar, tomó un cuchillo y le cortó el cuello. Una vecina escuchó los gritos y el ruego de la niña. Después del grito, escuché que le decía: «No, papito, por favor, no me hagas eso», en reiteradas veces. Era la voz de la Valesca. Lo más perturbador es lo que vino después. Con frialdad calculada, Lobos fingió una despedida, como si todo fuera normal. Se acercó al cuerpo y le dijo: «Vuelvo al tiro, hija», buscando despistar a los vecinos que podían escucharlo. Este detalle nos muestra que no estaba fuera de sí, sino con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Incluso llamó a la madre y le dijo que iba a llorar y sufrir mucho por su hija. La llama un tiempo después de que él ya había ejecutado y ya había consumado el delito, a nuestro juicio en el fondo anunciando lo que él había hecho momentos antes. La violencia no era nueva. Su esposa lo describió como una bestia. Contó que durante años la golpeó, la humilló y una vez incluso la apuñaló, pero nunca se atrevió a denunciarlo, por vergüenza. El crimen de Valesca fue en el fondo la culminación de un patrón de maltrato y control. Por eso, en el año 2008 fue sentenciado a cadena perpetua calificada, entendiendo que no se trataba de un impulso, sino un crimen planificado, consciente
y con intención de causar el máximo daño posible. En Chile solemos llamar chacales a los criminales más brutales, pero en este caso estamos obligados a hacer una distinción. Un chacal actúa con furia y descontrol. Un psicópata, en cambio, lo hace con frialdad y cálculo. Y Jaime Lobos Farías fue exactamente eso. Un psicópata que fue capaz de destruir a su propia hija con tal de herir a la madre. Me he preguntado una y mil veces qué es lo que me sucedió, qué me pasó. Yo todavía no encuentro respuesta. Un hombre absolutamente fuera de sus cabales, el Lolol, tuvo un arranque asesino. Un hecho realmente que no hay cómo calificarlo, y que tiene consternada, obviamente, a la comuna de Lolol. Los lololinos y las lololinas jamás vamos a olvidar esta terrible situación que hemos vivido. Julio del año 2012, en Lolol. Un pueblo tranquilo y emblemático por su arquitectura colonial, pero su tranquilidad fue sacudida por un crimen que jamás imaginó. Óscar López Rodríguez, el anticuario de Lolol, el monstruo, fue protagonista de una pesadilla pública. El 10 de julio, Juan Duarte Becerra entró a la tienda de antigüedades con normalidad. Al poco andar, fue brutalmente apuñalado por la espalda y decapitado. López colocó la cabeza dentro de un baúl en venta y enterró el resto del cuerpo triturado bajo rocas de su patio. Al día siguiente, María José Reyes Moore, profesora de educación física, entró al local junto a su hija y fue atacada sin provocación. López la golpeó, la llevó al patio y la decapitó con un hacha, todo frente a la mirada aterrada de su hija, que salió corriendo a pedir ayuda. Mientras los vecinos y su hijo mayor buscaban auxilio, López tomó la cabeza de la víctima, la levantó y la exhibió como si fuera un trofeo, un acto que paralizó a todo el pueblo. Un carabinero llegó y al ordenar que se detuviera, López lo atacó con la misma hacha que había usado para decapitar a la mujer. Ante la amenaza directa, el policía le disparó y lo abatió en el lugar. Durante la pericia se encontró el otro cuerpo decapitado de Duarte, confirmando que se trataba de un doble asesinato. Óscar López no actuó por impulso. Se configuraba como un hombre solitario, violento y enigmático, autoproclamado mensajero de Dios. Ese perrito que él carga atrás en la bicicleta, según Óscar López Rodríguez, para él era Juan el Bautista. Y el perro le daba mensajes. Le hablaba sobre las escrituras. La autopsia psicológica lo perfiló con psicosis transitoria, delirios místicos y conductas bizarras. La comunidad quedó sumida en el horror. Lolol, declarado monumento nacional, quedó en silencio por días. Las calles vacías y la demanda de demolición de la casa del anticuario dieron cuenta de la huella imborrable del crimen. Este caso no fue solo un desenfreno macabro, fue un acto de locura calculada, ejecutado con frialdad ritual. No fue un chacal fuera de control, sino un ser perturbado que exhibió su horror con premeditación. Y nos demuestra que los monstruos se pueden disfrazar de lo cotidiano, incluso en el comerciante amigable del que no esperamos. A las 5:30 de la mañana la vecina empezó a gritar que había una cabeza, lo único. Y después todos nos acercamos a ver. Lo que vimos acá evidentemente no es normal y yo creo que sobrepasa lo que cada uno de nosotros puede imaginar, de encontrarse una cabeza humana en restos de basura. Abril del año 2023. En Maipú apareció una maleta y un carro de feria rojo abandonado en la calle. Dentro, el hallazgo más macabro. Un cuerpo desmembrado, primero la cabeza, manos y pies, luego el torso. La víctima fue identificada como David Cornejo Reyes, de 61 años, y así comenzó la búsqueda del carnicero. La primera hipótesis fue inmediata, se trataba del crimen organizado. En esos meses Chile estaba bajo el miedo del Tren de Aragua y las llamadas casas de tortura. El hallazgo parecía encajar a la perfección: violencia extrema, restos repartidos, un escenario digno de un ajuste de cuentas. Pero la verdad resultó aún más perturbadora. No era una mafia extranjera, era un crimen familiar. La investigación apuntó a Renato Barraza, hijastro de la víctima, un joven de apenas 19 años. Fue él quien descuartizó el cuerpo con un serrucho. Renato fue formalizado y enviado a prisión preventiva, pero había un trasfondo que pocos conocían. Desde adolescente estaba bajo seguimiento psiquiátrico por sus problemas de salud mental. Tenía antecedentes de ideas suicidas, pensamientos homicidas e incluso 2 intentos de suicidio previos. 2 años después, la verdad se reveló. No fue Renato quien le dio las más de 110 puñaladas que terminaron con la vida de David Cornejo. Fue su propia madre, Marcela, quien lo asesinó en medio de una discusión.
Renato, perturbado e inestable, fue convencido por ella para participar después en el descuartizamiento y la disposición de los restos. Este dato es clave. Marcela no solo mató a su pareja, sino que abusó de la inestabilidad mental de su hijo, manipulándolo para encubrir su crimen. Lo transformó en un verdugo, usando sus trastornos como un arma. Me pegaba cachetada, me pegaba patada, decía que era una prostituta, que no valía nada. Entonces, era una situación horrible. Llamé a mi hijo y le dijo él que nunca más me iba a volver a pegar, y ahí le hizo la llave y lo empezó a ahorcar con las piernas. Yo soy inocente, que si entregué a mi hijo fue por una situación de valores, que yo jamás mataría a alguien. Y para hacerlo entender que lo que hizo estaba mal. Durante 2 años, todos creyeron que Renato era un carnicero frío, un monstruo por naturaleza, pero la verdad fue distinta. La verdadera monstruosidad estaba en la manipulación de la madre, que fue capaz de usar la enfermedad mental de su hijo para cometer un crimen más brutal. Acá no hablamos solo de un asesinato, hablamos de cómo el mal puede disfrazarse de madre y convertir la fragilidad en complicidad. Igual lo hubiese denunciado. Sí. Ya lo tenía pensado. Sí. No es normal que no hace eso. Nunca había ocurrido, al menos que yo recuerde en Chile, que los autores de un descuartizamiento, que no ha habido muchos, pero que los autores de un descuartizamiento hayan ideado este método de asarlos en parrillas en la vía pública y ofrecerle los trozos de la carne humana a la gente que va pasando, a los vecinos. Todo comenzó el año 2024 con una publicación del abogado Aldo Duque. Una historia escalofriante que dio origen a los caníbales de Pudahuel. En una casa usurpada que funcionaba como punto de acopio y venta de drogas en Pudahuel, secuestraron y mataron a Bernarda Morales y a su pareja Arturo. El líder del grupo sería Benjamín Bordillo Catrimán, quien se había tomado la vivienda y mantenía al dueño original relegado a una pieza del fondo. Ahí mismo habrían sido torturados, asesinados y desmembrados. La familia estuvo sola durante semanas en la búsqueda. Los cuerpos, o parte de ellos, aparecieron enterrados en un sitio de Eriazo de Pudahuel, a un costado de la Ruta 68. La llamada de uno de los imputados, posiblemente por arrepentimiento, fue el detalle que por fin permitió cerrar el círculo y ubicar el lugar exacto. A la Bernarda, ¿quién mató primero? Al Arturo. Ya. Al Arturo no. ¿Y a la Bernarda qué le hicieron, hermano? También, hermano, también, todo lo mismo. Vecinos y la propia hija dijeron haber sentido olor a asado y que a Bernarda la desenterraron y la asaron a la parrilla, justo para el 18. Un testimonio de una vecina habló de 2 asados y un pedazo de torso. Esa imagen encendió el morbo de fiestas patrias y el caso voló en medios y redes. Después ya la desenterraron y la asaron en la parrilla como para justo para el 18 de septiembre. Entonces varias gente sentía como el mal olor porque ya era carne descompuesta. Que era así como un pedazo de torso. Pero el mal olor del asado era guía. Sí. Era carne de una persona. Finalmente, los involucrados fueron Benjamín Bordillo Catrimán como el cabecilla y también presentaba antecedentes. Camila González Zúñiga era pareja de Bordillo y era sobrina de Arturo, una de las víctimas que fue torturada y desmembrada. También hubo otros 2 adultos que fueron parte de todo esto. La fiscalía habla de desmembramiento con elementos lisos y dentados, como un serrucho por ejemplo, y evidencia de exposición al fuego y electricidad, incluso partes calcinadas. Pero esto sería parte de la tortura. No hay una prueba forense de antropofagia, por eso el canibalismo sigue como presunto. Esto fue un doble homicidio con descuartizamiento, eso está claro. Lo que no está probado es que se hayan comido a las víctimas. Pero aún así, por el olor, por ser fiestas patrias, por lo que dijeron los vecinos y por lo que cree la familia, para mucha gente siempre serán los caníbales de Pudahuel. La verdad judicial camina lento, la leyenda negra ya corrió por delante. A mi mamá me la asaron, a mi mamá la descuartizaron, a mi mamá la enterraron en el patio, después la enterraron en otro lugar, le faltan partes de su cuerpo. Yo a mi mamá no la pude velar como yo verle su cara, yo a mi mamá la vi así en un cajón.
Después de recorrer estos casos, queda claro que los terrores más grandes no siempre tienen colmillos ni se esconden bajo la cama. Son terrores íntimos, bajo el mismo techo, en los lazos que deberían protegernos o en la simple mala suerte de cruzarnos con alguien trastornado. El monstruo puede ser un padrastro, un padre, una pareja, un vecino, y lo más aterrador de todo es que no necesitan ser deformes ni paranormales. Se parecen a cualquiera de nosotros. Pero también hay algo más incómodo de aceptar. Nosotros, como sociedad, también somos parte del monstruo. Ismael gritó pidiendo ayuda y nadie intervino. La familia de Valesca sabía de los golpes y nadie hizo nada. Renato intentó internarse tras sus intentos de suicidio, pero no hubo cupo, no hubo espacio y quedó a la deriva. No fue solo violencia física, fue el abandono, una violencia silenciosa, institucional y colectiva, que invisibiliza a las víctimas hasta que es demasiado tarde. Y es ahí donde entendemos lo más crudo. Los monstruos no solo viven a nuestro alrededor disfrazados de gente normal, también nacen en el vacío que dejamos cuando nos hacemos los tontos y miramos hacia otro lado. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. Chao.